Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Hay poder en Cristo Jesús. Dice la palabra en Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? A su nombre, a su nombre. Siéntese, mi amado hermano, tenga la amabilidad. Gloria a Dios. Aleluya. Nos dice la palabra que el Señor Jesús, y en otros pasajes paralelos, habla que estaban allí en el lago de Genezaret. Le dice el Señor: pasemos al otro lado. Y ellos alistan la embarcación y se van al otro lado. Pero Jesús decide descansar. Jesús decide dormir en el cabezal, en un cabezal que había en la popa del barco o de la embarcación. No se le olvide que ese Jesús que estaba allí es Jesús hecho ¿qué? Hombre, a su nombre. Dice la palabra que vivió en condición de ¿qué? De hombre, se despojó a sí mismo. Lo cual quiere decir que como en condición de hombre tenía ¿qué? Le daba sueño, le daba hambre, ¿sí o no? Y estaba cansado, quería descansar. Pero yendo de camino, yendo allí, la embarcación hacia el otro lado, comenzó una tempestad muy fuerte. Unos vientos demasiado fuertes y comenzaron a levantar olas muy grandes. Y la embarcación tendía a hundirse. Amenazaba con hundir la embarcación. No por tanto porque el que manejaba la embarcación no pudiera dominarla, sino porque las olas eran tan fuertes que sobrepasaba la altura de la embarcación y le estaba entrando agua a ella y no podían controlar ello. Eso implicaba que podía hundirse. Ellos se desesperaron, ellos se angustiaron. ¿Qué hacemos? No es un problema que lo pueda resolver el capitán de la nave. No es un problema que lo pueda resolver aquella persona que está manejando esta nave. Es un problema que lo tiene que resolver alguien muy poderoso para que contenga estas olas, para que detenga esta tempestad. Y ese alguien muy poderoso que podía detener esas olas era Jesús, y Jesús estaba allí. Jesús estaba allí en la popa de la embarcación. Ellos tomaron la decisión de llamarlo. Estaba durmiendo. Señor, mira, ten cuidado de nosotros. Podemos perecer. Despiértate, ayúdanos. Dice la palabra del Señor que después de que ellos lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: calla,
enmudece. Escúchelo bien. Calla, enmudece. ¿Por qué le dijo calla, enmudece? Porque, escúchelo bien, cuando hay tempestades muy fuertes, hay unos sonidos también muy fuertes en medio de la tempestad. Y permítame decirle, en medio de esas tempestades también hay demonios que agitan eso. Y por eso el Señor reprendió eso. Calla, enmudece. Inmediatamente dice la palabra que cesó la tempestad y se hizo bonanza. A su nombre. Escúchelo bien. El Señor Jesús, cuando da la palabra de Dios es poder para que a través de esa palabra ocurran milagros, prodigios, maravillas y grandes señales. A su nombre. El Señor Jesús expresó su palabra. Calla, enmudece. Y eso fue suficiente para que el mar se aquietara y ellos pudieran continuar seguros hacia el otro lado. A su nombre. La palabra de Dios tiene poder. Todo lo que usted ve fue hecho de lo que no se veía por medio de la palabra de Dios. Escúchelo. Y por eso es que nosotros debemos de tener cada vez más fe, más seguridad en la palabra que Dios nos da. Dios nos da a nosotros cada día palabra de fe, cada día palabra de vida. Y Dios quiere que usted crea a esa palabra. Dios quiere que usted le crea cada vez más y más y más a su santa y bendita palabra. Dios lo ha dicho y hay que creerlo. Una de las cosas difíciles de entender de la vida cristiana es esa. Por eso el Señor dice claramente: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para destruir fortalezas, derribando todo argumento que se levanta contra, todo argumento contrario que se levanta contra la palabra de Dios. Una de las cosas que hace Satanás cada día es levantar argumentos en contra de la palabra. Es levantar argumentos para que la gente, el cristiano, no crea a la palabra, sino que crea a la mentira, al engaño. Escúchelo bien. El diablo le dice a la gente: te vas a morir de esto, te vas a enfermar. El diablo le dice a la gente: te vas a arruinar. El diablo le dice a la gente: su hogar se va a destruir. El diablo le dice a la gente: tus hijos se van a perder. Pero eso es lo que dice el diablo. Y nosotros deberíamos de combatir ello con la palabra de Dios. Nosotros deberíamos de decirle al diablo: diablo mentiroso, la Biblia dice que ninguna plaga tocará mi morada. La Biblia dice que me librará del lazo del cazador. La Biblia dice que me librará de la peste destructora. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo fuerte porque Él vive. Aleluya. A su nombre. La Biblia dice que no moriré, sino que viviré para contar las obras grandes del Señor. Que te voy a arruinar, que no vas a tener, que te vas a quebrar. Diablo mentiroso. La Biblia dice claramente que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. La Biblia dice que Él hará prosperar todo lo que ponga Dios en tus manos. Alábalo si puedes alabar. Nosotros deberíamos de vivir más aferrados a la palabra, más aferrados al Señor. Por supuesto, viviendo en santidad. Por supuesto. Eso se cae de su peso. Casi que no debería de explicarlo. Casi que no debería de decir: el pastor Rosenberg ha dicho que tengo que vivir en santidad. Casi no lo deberíamos de decir, pero hay que decirlo. Se confiesa la palabra, pero tiene que vivir en santidad. A su nombre. A su nombre.
para que esa palabra sea respaldada por Dios. Escuche bien esto, cuando usted da la palabra, cuando usted confiesa la palabra escrita para su vida, ocurre algo espiritual. Los demonios quedan sin ningún poder, sin ninguna autoridad. Los demonios son derribados en el nombre de Cristo Jesús, y viene un ejército celestial alrededor suyo a rodearlo a usted para que esa palabra se cumpla en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios viene a respaldar su palabra. Alábalo si puedes alabarlo. Aleluya. Aleluya. A su nombre. La palabra de Dios en sí misma hay un poder especial en ella. La Biblia dice: tus hijos serán descendencia poderosa en la tierra. Yo no puedo creer otra cosa de mis hijos, ni voy a aceptar otra cosa de mis hijos. Yo voy a ver que mis hijos son una bendición en esta tierra, porque así lo ha dicho el Señor. A su nombre. Pero mire que andan torcidos, pero mire que andan mal. Andarán mal, y Dios los tendrá que voltear al revés si es preciso, pero se cumplirá la palabra de Dios en ellos y serán una bendición. Alábalo que Él vive. Alábalo el que Él vive. Aleluya. A su nombre. La Biblia dice respecto a las finanzas claramente que Él abrirá su buen tesoro, el cielo, y que prestarás a muchos y tú no pedirás prestado. La Biblia dice eso. La Biblia dice que seremos tan solventes, que tú estás llamado a ser tan solvente que no vas a necesitar pedir prestado, sino que antes prestarás para la gloria del Señor. Y serás cabeza y no serás cola, dice el Señor. Alaba al Señor que Él vive. Aleluya. Así que no le podemos creer otra cosa al diablo. Ay, es que no sabe la situación que estoy viviendo. Un momento, ellos estaban viviendo en una situación difícil. Ellos estaban pasando un momento difícil. Jesús estaba en la popa y ellos estaban viendo que la embarcación se estaba negando, se estaba hundiendo. Pero llamaron a Jesús y Jesús lanzó la palabra, y la palabra hizo que el mar se quedase quieto y la embarcación tomó su rumbo nuevamente a puerto seguro. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús les dijo? ¿Por qué cree entonces que Jesús les dijo en el versículo 40, Marcos 4:40, y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? Él los vio después de que reprendió el viento y la tempestad y el mar. Él los vio y le dijo: ¿por qué están amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Él les reprochó por eso. ¿Por qué no tienen fe? Como quien dice: no creen a mi palabra. ¿Cómo así? Sí. Si usted lee el versículo 35, Marcos 35, dice la palabra: aquel día cuando llegó la noche, les dijo. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo? Pasemos al otro lado. Jesús no les dijo: vamos a hundirnos en la mitad. Jesús no les dijo: vamos a ver si de pronto llegamos. Jesús no les dijo: vamos y montémonos a ver qué va a pasar. Jesús les dio la palabra y les dijo: vamos, pasemos al otro lado. Ya Jesús había dado la palabra. ¿Qué tenían ellos que hacer? Creer a la palabra. Un momento que el mar se levantó, que las olas están grandísimas. Creemos que el Señor Jesús nos dijo: pasemos al otro lado y allá llegaremos para la gloria del Señor. Por eso fue que el Señor Jesús les dijo a ellos: ¿por qué no creen a la palabra? ¿Por qué no tienen fe? Alábalo si puedes alabar. A su nombre. Por eso fue que el Señor Jesús les dijo: ¿por qué no tienen fe? ¿Dónde está tu fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Ellos habían oído la palabra de Dios. Ellos tenían que creer a la palabra del Señor, a su nombre, y no despertar al Señor lleno de miedo. ¡Ay, Señor, mira, ten cuidado porque vamos a perecer! Aquí va a pasar algo, Señor, por favor.
Jesús se despertó y le dijo: ¿por qué no creen? Como quien dice: no les dije que íbamos a pasar al otro lado, no les di la palabra, ¿por qué no creen a la palabra? ¿Cuánto te ha hablado Dios a ti? ¿Cuánto nos ha hablado Dios a nosotros a través de su santa y bendita palabra? A su nombre. Dios nos ha dicho a través de la palabra que nosotros estamos llamados, hermano, a vivir bajo las promesas de Dios. A su nombre. La Biblia dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo número 3 y 4. Segunda carta de Pedro 1, 3 y 4. Que dice en el capítulo 1, versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. A su nombre. A su nombre. ¿Qué dice la palabra? Dice la palabra que mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Cuál es el conocimiento? ¿El conocimiento de qué? Nosotros, ¿cómo conocemos a Cristo? A Cristo lo conocemos por su palabra, a su nombre. Y por medio del conocimiento de Cristo, quiere decir por medio de la palabra, por medio de ella, dice la palabra del Señor, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas. A través del conocimiento de Cristo, que es por la palabra de Dios. Usted conoce a Cristo por la palabra. Usted y yo conoce a Cristo es por la palabra. Usted y yo conocemos a Cristo es por la palabra. Usted y yo no conozco a Cristo si era barbado, si era grande, si era alto, si era gordo, si era negro, si era blanco. Yo no conozco a Cristo en su forma. Yo conozco a Cristo es por la palabra de Dios, a su nombre. Por la Biblia, por su santa y bendita palabra es que conozco a Cristo. Y la Biblia dice, mi amado hermano, que por medio de Él, por medio de las cosas que Él nos ha dado a conocer, entonces nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Al conocer a Cristo, usted y yo conocemos la palabra. Al conocer a Cristo verdaderamente, toda persona que conoce a Cristo de verdad conoce en sí la palabra de Dios. Y a través de la palabra hay grandísimas promesas, dice el versículo 4, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Lo está leyendo o no lo está leyendo? Ahí está claro. Miren lo que dice la Escritura. Versículo 3: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es mediante el conocimiento de Cristo que usted conoce las cosas de Dios. Y conoce todas las cosas. Y conoce también el divino poder de Dios. Aquí lo está diciendo. ¿Cómo conozco yo el divino poder? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de su gloria y excelencia. ¿Quién te llamó? Te llamó Cristo Jesús. Y cuando tú conoces a Cristo, lo conoces a través de la palabra. Y a través de la palabra conoces su divino poder. Ahora, mediante esto, mediante ella, esa palabra, dice la palabra que por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. A su nombre. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo conozco a Cristo por la palabra, recibo grandes promesas. Recibo, mi amado hermano, grandísimas promesas, para que por esas promesas usted y yo y todo aquel que conoce a Cristo Jesús participe ahora de una naturaleza divina. A su nombre. ¿Lo está leyendo conmigo o no? Dice, usted a través de esas promesas, usted conoce a Cristo, y cuando conoce a Cristo conoce el poder de Dios. Pero ¿cómo conozco a Cristo? A través de su palabra. Y a través de la palabra, mi amado hermano, me vienen grandísimas promesas. Y por medio de esas promesas yo adquiero, o mejor, soy participante ahora de una naturaleza divina. A su nombre. Y mediante esa naturaleza divina, después de haber
claro está, aquí lo dice, después de haber huido de la corrupción del mundo, después de haber huido del pecado, ¿lo dice o no lo dice? Usted es participante de la naturaleza divina. Y cuando usted es participante de la naturaleza divina, quiere decir, mi amado hermano, que usted en toda situación debe estar tranquilo o tranquila, porque así el enemigo viniere como un río, usted verá el poder de Dios levantarse contra él. Usted verá la grandeza de Dios. Usted verá el poder de Dios en cualquier momento. Usted verá el poder de Dios en cualquier situación. Ante cualquier situación verá la grandeza de Dios. Alábalo que Él vive. A su nombre. Entonces es allí donde uno entiende que es que están planeando algo contra mí en el trabajo, que es que Julano está planeando algo malo contra mí, que es que me están deseando el mal. Un momento, yo no puedo creerle ya eso. Oh, que sí, que lo están haciendo. Sí, yo sé que lo están haciendo. Déjelo que lo hagan, pero eso no prosperará contra ti. Eso no vendrá contra ti. Eso se quedará ya en los planes del maligno. Eso se quedará allí fabricado, construido, y se les volverá una maldición a ellos, pero a ti no llegará, porque la Biblia dice que el bien y la misericordia de Dios están sobre ti. No es la maldición, no es la desgracia, no es lo que el diablo planee, es lo que Dios tiene para ti. Y lo que Dios tiene para mí son grandes promesas. Lo que Dios tiene para ti son grandes promesas. Diga conmigo, lo que Dios tiene para mí son grandes promesas. Son grandes cosas. A su nombre. ¿Y cómo van a ocurrir, pastor? Eso sí no le importa a usted ni a mí. Solamente sé que Dios lo hace. A mí no me interesa cómo lo hace, ni yo quiero ponerme en esa tarea. Señor, ¿cómo lo vas a hacer? Yo no me voy a poner en esa tarea. Yo no me voy a poner en eso. Yo simplemente le creo a Jesús. Yo le creo a mi Señor. Yo soy un hijo de Dios y a mí no me interesa cómo lo va a hacer Dios. A mí me interesa es que Dios lo hace. Dios tumba lo que tenga que tumbar. Dios desarraiga lo que tiene que desarraigar. Si es la enfermedad, si es la ruina, si es la miseria, si es cualquier plan del enemigo, el Dios de la gloria lo destruirá, porque Él quiere beneficiarme a mí y a ti, porque somos hijos de Dios. Alábalo si puedes alabar. Punto. Alábalo a Él. Aleluya. A su nombre. Si yo me pongo a rascarme la cabeza y a pensar, bueno, Señor, ¿cómo será esto? ¿Cómo lo vas a hacer? Señor, pero ¿será que sí? Señor, pero ¿será que no? Pero Señor, ¿cómo así? Nada. Creámosle al Señor. Está escrito en la palabra. Ahora, queda claro que usted y yo hemos huido de la corrupción de este mundo, ¿o no hemos huido de la corrupción? A su nombre. Porque aquí dice en la carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 4, dice: para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, dice la palabra del Señor. Volvamos a segunda carta de Pedro, capítulo número 1, versículo número 4. Dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Está claro que de eso hemos huido. Está claro que usted ya no se deja guiar por su concupiscencia. Está claro que usted y yo ya no nos dejamos, ni andamos detrás del pecado, ni andamos chorreándole la baba al diablo para ir detrás de las cosas que el diablo quiere que hagamos. ¿Que sí o que no? O si no, hago una campaña evangelística para que nos arrepintamos todos y me gano todas las almas. Pero esto es un culto de cristianos. Yo no llamé hoy a una campaña evangelística. Yo hoy llamé a la iglesia y Dios nos ha reunido como iglesia para recibir la palabra de vida a los cristianos, a su nombre. Ok, que haya 1, 2 o 3 que hoy se van a convertir al Señor, gloria a Dios, pero eso es un mensaje para la iglesia, a su nombre. Y se supone que la iglesia son los hijos de Dios, y se supone que los hijos que han sido lavados con la sangre de Cristo han huido de la corrupción de este mundo, a su nombre. Hemos huido de la corrupción de este mundo. Y como hemos huido de la corrupción de este mundo, ahora conocemos a Cristo. Y como conocemos a Cristo por la palabra de Dios, todas las promesas que hay, las cuales nos han sido dadas a conocer, son para que nosotros podamos vivir ahora en una naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Voy a explicar. Usted... Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.